Vamos hoy a empezar, antes de pasar al tema, voy a estar hablando un poco o terminando el tema del ayuno que no alcancé. Se dirán, ¿no alcanzó, pastor? Sí, no alcancé, me faltó una parte. Si me colocan rápido la imagen, hablamos acerca de la necesidad de ayunar, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante ayunar? Pero nos faltó ahora cómo hacerlo, ¿cierto? Porque si usted solo deja de comer, pero no reemplaza con su vida espiritual, gracias Carlitos, lo único que va a hacer tal vez es una huelga de hambre, lo único que va a hacer es un ayuno intermitente, o sencillamente lo único que va a hacer es lo que le pasa muchas veces. ¿Qué le pasa? Que se levantó tarde, ¿cierto? No tenía nada para comer y se fue de la casa sin comer. Eso no es ayuno, ¿cierto? Eso sencillamente fue que no comió, pero eso no cuenta. Entonces, básicamente, para que un ayuno tenga el propósito espiritual que se quiere dar, hay que cumplir con 3 cosas que yo digo las 3 M's, para que no se le olvide. Motivo, método y meta. La palabra de Dios siempre dice que uno tiene que ser organizado, que uno tiene que planear. ¿Y usted cómo va a tener un ayuno donde permita que Dios obre en su vida si usted no lo planea? Y personalmente, perdón la palabra que lo diga así, pero de los peores ayunos que he tenido, y lo digo en el sentido que tal vez no he podido acercarme más a Dios, es cuando lo hago por hacerlo, donde entro en afán, donde digo, yo voy a ayunar y yo no voy a comer solo carne y ya, pero se me olvida un motivo específico, un método y una meta, ¿cierto? Entonces, rápidamente, cuando la mayoría que están en el grupo, que les decía que se inscribieran, es porque hemos preparado todo un archivo donde dice cuáles son los motivos, cuáles son los métodos y cuáles son las metas, donde usted puede tener eso como ejemplo para poder practicar su ayuno. En el método tenemos un poco más de información, ¿cierto? Si usted nunca ha ayunado, pues tal vez haga lo básico, o también hágalo si usted tiene un poco más de práctica medio, que son 2 comidas, o avanzado, 1 comida al día, ¿cierto? Para los que dicen, eso no se puede hacer, sí se puede hacer. Confiamos en que el Espíritu del Señor nos va a sostener y nos va a dar la fuerza necesaria, ¿listo? Y la Biblia nos dice, nos relata, ¿cierto? Hombres de Dios que han ayunado y han sido sostenidos por el Señor. Así que no se asusten. Pero si usted nunca lo ha hecho, le recomiendo que empiece por el básico. Si usted no se ha suscrito y no tiene ni idea de cómo ayunar, yo le recomendaría que lo haga, porque en el archivo aparecen todas las direcciones donde van a estar y también un líder va a estar haciéndole seguimiento para mirar usted qué necesita ayuda. ¿Listo? Pero antes de pasar a la prédica, es muy importante en el ayuno, ¿cierto? Si usted hace un buen plan, pero usted no procura y no ora y lee la Biblia para que el Señor actúe en su vida, pues de nada sirve que usted se esté apartando de ciertas comidas, que usted tenga un muy buen plan, si usted no se somete a Cristo. Si usted no realmente le dice a su carne, a sus necesidades básicas, no, porque yo quiero que mi espíritu se avive. ¿Listo? Entonces es muy importante. El motivo es fundamental, y el primero y el más importante no es lo que usted quiere pedir o necesita. Digamos que es el tercero, el último. El primero es que su corazón se acerque a Dios, que usted sea avivado por Dios, porque de ahí es donde van a partir todas las cosas. La siguiente motivación debe ser algo en lo cual usted necesita trabajar en su vida espiritual, ¿cierto? No sé, algo específico que usted pueda saber, o algo lo cual usted puede pedirle a Dios que le ayude a entender. El peor enemigo que uno tiene es uno mismo, en lo que uno asimila que uno cree que es, ¿cierto? Yo creo que nadie se levanta diciendo, nadie en un concepto, en una relación correcta con Dios, se levanta diciendo, hoy ¿qué puedo mejorar? Hoy ¿qué debo trabajar para que el Espíritu me lleve cada día a ser como Jesús? Si, recordando la prédica de hace 8 días, si tú estás en pensamientos, en tu vida un poco más carnal, eso no va a pasar por la mente. A duras penas te levantarás para bañarte e irte a hacer tus labores. Entonces, son cosas importantes. Y la tercera
llave de peticiones, es lo que usted anhela, ¿cierto? Algunos tienen dirección para papeles, algunos necesitan un milagro de sanidad y demás cosas. Entonces es importante que lo practiquen. Isaías 58 es muy bueno en respecto a lo que realmente debe significar y debe ser un ayuno. El Señor Jesús también, por allá en Mateo nos recordaba, en el Sermón del Monte específicamente. Entonces, mi recomendación es que saquen un tiempo, ¿cierto? Empezamos ya este lunes, es decir, que tiene mañana para planear. Si usted no planea mañana y piensa arrancar el lunes, créame que le va a pasar algo. Tal vez el lunes arranque a hacer alguna huelga de hambre intentando de alguna manera ajustarse. El martes va a empezar con la primera o dos excepciones. Para el miércoles se habrá acabado su ayuno. Y para el jueves estará diciendo, pastor, es que yo no puedo con el hambre, es que no. Lo que pasa es que no planeaste, no te sometiste y no entendiste que el ayuno es algo en lo cual te va a sostener el espíritu y debes estar espiritual. En ese sentido, como iglesia tenemos 3 horarios. Vamos a tener en la mañana tiempo de oración en línea a las 5 de la mañana. Pastor, es muy temprano. Sí. Eso es una de las cosas que luchamos, ¿no? Contra el sueño, el exceso de sueño. Si usted dice, es que yo no me puedo levantar, duerma temprano. Le puedo garantizar algo. Duerma 8 horas para levantarse a las 5. No se va a levantar porque es esa naturaleza de querer seguir durmiendo. Pero levántese a las 5 a ir a trabajar, levántese a las 5 a ir a pescar a los que nos gusta o a ir a hacer deporte. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a levantar, ¿cierto? Entonces es algo espiritual. Bueno, en el mediodía vamos a tener un audio para que usted lo escuche y en la noche tenemos reunión en las casas. Las personas que se suscriban o que sepamos que realmente van a participar, pues se les puede o se les va a participar del link para que puedan pertenecer si por algún motivo no pueden ir. Pero mi mayor motivación es vayan. Hay casas que van a ser pequeñas, no importa. La primera iglesia no estaba pensando en qué tan cómodos estaban y demás. Lo importante es orar, interceder y leer y meditar en la escritura. Listo, entonces hay algunos días que va a ser al norte, otros días va a ser al sur y un día va a ser en el centro, entonces no hay realmente una excusa. Bueno, y la meta, algo importante, ¿qué quiere hacer al final del ayuno? Y yo les voy a dar la meta que todos necesitamos. La más importante, ¿saben cuál es? Que termine el ayuno. Lo que dice desde mañana, desde hoy, termínelo. ¿Cierto? Termínelo. Y culmino con un pequeño apunte. Hace 8 días les decía acerca del ayuno que hacían los fariseos, que hablaban y decían a las demás personas y se jactaban, ¿cierto? Y usted puede decir, pastor, yo lo voy a hacer en secreto, en íntimo. Sí, hágalo otro día. Este ayuno es un ayuno congregacional. Desde el liderazgo de la iglesia estamos diciendo vamos a ayunar, ¿cierto? Es decir, que es probable que yo sepa quiénes están ayunando y usted sepa quién está ayunando. Ahora, si la siguiente semana usted quiere ayunar, ahí es donde usted lo hace en secreto. Nadie tiene que saber. Ahí es lo secreto. No confundamos, porque a veces decimos, yo no voy a decir a nadie porque yo estoy en secreto por lo que... No, este es un ayuno congregacional. Este lunes ninguno de ustedes va a ayunar porque se haya levantado la semana pasada y haya dicho, voy a convocar ayuno en mi casa. Y si lo hizo, bueno, es una excepción, pero estoy casi seguro que nadie lo hizo. Este es un ayuno que es proclamado desde la congregación, ¿cierto? Entonces, entendamos un poco la diferencia. Bueno, vamos a pasar a nuestro tema el día de hoy. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, por este tiempo que podemos tener entre hermanos, Señor, para glorificarte, para aprender más de tus preciosas escrituras. Hoy te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, para abrir nuestros corazones, para recibir tu palabra tal cual es y para poder crecer a la estatura del varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor, y te oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno. Estamos en Hechos, volvemos nuevamente a Hechos y hoy vamos a estar viendo Hechos 10. Hechos 10 es un poco largo, son 48 versículos.
Yo sé que a ustedes les encanta leer Biblia, pero para no alargarnos tanto, voy a irlo predicando y en ciertos aspectos. La tarea suya es llegar a la casa y leer Hechos. Si no lo lee hoy, léalo mañana en la mañana. Si no lo lee mañana en la mañana, léalo el lunes empezando el ayuno. Si no lo lee el lunes, ya no lo leyó. Ya otro día lo leerá porque estoy seguro que ya no lo lee. Entonces, pero léalo, porque no vamos a verlo todo en específico. Y para hoy vamos a estar viendo: ningún pueblo es impuro para Dios. Voy a darles un contexto muy general, rápidamente. ¿Se acuerdan que Pablo había tenido esos 3 años y vimos que vino la pequeña historia de Pablo resumida en Hechos 9? ¿Cierto? Pero después de eso vuelve otra vez, digámoslo así, la película a Pedro y a los apóstoles en Jerusalén, y es donde vemos los 2 milagros, ¿cierto? Tanto de la persona que fue resucitada desde la muerte y la persona que recuperó la habilidad de caminar. Ahora estamos nuevamente acá en Jerusalén y pasa algo. Resulta que para usted y para mí es normal, de pronto, si usted se encuentra con un judío, usted dice: él es judío y yo soy colombiano, ecuatoriano, venezolano, de donde sea, ¿cierto? En cierta manera no hay como una separación entre usted es o no es. Pero en ese entonces la separación era muy estricta. Estaba el pueblo de Dios, que eran los judíos, y estaban los gentiles. Para que se le grabe, el gentío. ¿Quiénes eran los gentiles? El gentío, ¿quién eran los gentiles? Todos los que no eran judíos. ¿Listo? En Jerusalén, ¿qué había? En Jerusalén había judíos, pero también habían romanos, habían árabes, había un montón de gente, ¿cierto? Y resulta que un judío no podía mezclarse o no podía tener relación, porque podían estar en un salón de pronto porque tuvieran que estar, pero ellos no podían tener relación, no podían mezclarse, no podían compartir la mesa. Algo básico, para usted algo básico es compartir la mesa. Todos hemos llegado a estudiar inglés o hemos tenido la oportunidad en nuestros trabajos o en cualquier lugar de llegar y sentarnos a la mesa y haya una persona de la India, una persona de la China, una persona de donde sea y usted. Y no hay ningún problema, ¿cierto? Pero resulta que en ese entonces no se podía, porque los gentiles eran tratados como perros, porque no eran el pueblo de Dios. Algo un poco fuerte, pero así Dios lo había querido. El pueblo de Dios eran los judíos. Viene acá entonces 2 personas. Viene Cornelio, que dice que era parte del ejército romano, y por el otro lado está Pedro, que Pedro era uno de los apóstoles, judío. De hecho, que usted estudia a Pedro, y Pedro siempre fue muy arraigado a ser judío, ¿cierto? Y resulta que Cornelio tiene una visión de parte de Dios, donde le dice: ve a buscar a Simón Pedro. Y Pedro tiene una visión de un lienzo donde habían unos animales prohibidos que no se debían comer, algo así como la segregación con los gentiles, y usted no podía comer de esos animales. Y en la visión lo que le dice el ángel es: come, sírvete. Luego de eso, pues Simón entiende que Dios le está diciendo que vaya porque lo vienen a buscar. Él va y tienen un encuentro donde pasa algo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Y lo vamos a ver en 3 puntos. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es: Dios ve en secreto y lo convierte en memorial público. Si vamos a Hechos 10, del 1 al 9 más o menos, ya les digo, dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Entonces, ¿qué pasa hasta este punto? Viene a Cornelio y tiene una visión donde le dice vaya. Pero Cornelio era un gentil, es decir, de nacimiento o de propia elección, no era una persona que estuviera dentro del pueblo de Dios. Por el contrario, en cierta manera estaba sesgado, rechazado, no podía pertenecer. Pero era temeroso de Dios. ¿Y por qué viene a pasar esto? Porque Jesús vino a cambiar, ¿cierto? Todas las fichas del tablero. Y un romano estaba entonces temiendo al Dios de los judíos, ¿cierto? Pero es interesante porque dice que Dios vio en lo secreto. Cornelio no se paró en una plaza a debatir con los religiosos. Cornelio no mandó cartas diciendo yo soy el romano. Sencillamente el que hizo dos cosas. Uno, las oraciones que vienen de una vida piadosa, que vienen de una vida temerosa de Dios. Y lo segundo, dio limosnas, dio plata, ¿cierto? A los necesitados. Y acá viene algo muy importante, ¿cierto? Y es el título de este primer punto. Dios ve en secreto y lo convierte en memorial público. Por allá en Mateo, nuevamente el Señor Jesús nos recuerda, ¿cierto? Que si usted va a hacer algo, que cierre la puerta, enciérrese y su Padre que en lo secreto está, después lo honrará, lo exaltará en lo público. ¿Qué nos quiere decir esto? Usted no necesita estar mostrando nada más que asegurarse que cerradas las puertas, usted está en la relación correcta con el Señor. Y eso es parte de lo que venimos hablando y lo que venimos tal vez motivando este inicio de año. La relación con Dios. Porque servimos, hacemos cosas, somos cristianos hace muchos años, pero siempre hay una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tu relación es personal. Nadie ni nada puede decir que tu relación está bien o mal más que tu intimidad. ¿Y la intimidad qué es? Lo que hacía el centurión. El centurión no le estaban preguntando, no le estaba haciendo, pero Dios lo veía. Y acá hay algo en lo cual, como pastor, líder, ¿cierto? Siempre hay algo en lo cual me duele mucho cuando las personas tal vez están bien y después ya no lo están. Porque lo que hablaba hace 8 días, siempre están las preguntas en el medio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y aunque uno pueda percibir cosas que las ve a través de la experiencia, ¿cierto? Pues uno no puede afirmar nada. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es íntimo. Y si en la intimidad tú me dices que todo está bien, ¿qué es lo que yo debo hacer? Confiar en que todo está bien. El punto es que cuando salen los problemas más graves y podemos tener por fin una conversación profunda, podemos darnos cuenta que la relación que debería estar no está, ¿cierto? Por eso es lo importante y este año estamos muy enfocados en la relación con el Señor personal. Esta relación que tenemos acá es congregacional. Cuando tú asistes a un grupo es una relación grupal, koinonía, pero nadie te va a reemplazar tu relación personal con el Señor Jesús, tu tiempo a Él. Entonces eso es muy importante y Dios lo ve. A veces procuramos que las personas no vean. Pero ¿de qué sirve? El que importa que nos vea es Dios. Y si tú tienes que hacer algo, hazlo en la intimidad. Y Dios en lo público te va a exaltar si es necesario que así sea. Un ejemplo de esto, nadie quiere los ministerios no visibles de la iglesia. Lavar baños, oremos orar, ¿cierto? Si uno hace una convocatoria, vamos a orar 1 hora antes necesitamos 10 guerreros de oración. Eso toca empujado, pero si necesitamos 10 personas para la alabanza, para bailar. Ay, sí, pastor, sí. Porque nos gusta que nos vean. Y es una condición humana, natural, ¿cierto? Pero no debe ser así. Ese primer punto, la intimidad con Dios. Pero el segundo igual de importante. Vea que entre muchas cosas hubiera podido aparecer, no sé, iba a la sinagoga, o se reunía con los discípulos, o preguntaba a los fariseos, no sé, un montón de cosas que nosotros consideraríamos importantes. Pero Dios, ¿qué ve? La parte monetaria, las limonas. Y hay un pequeño problema en nosotros, en nuestra mente, con las limosnas.
porque las limosnas, los que venimos de Latinoamérica, yo que soy colombiano, la limosna, de alguna manera a uno le enseñaron que la limosna es lo que a usted le sobra, ¿cierto? Usted dice, vamos a dar limosnas y ustedes, tengo por acá $2, ¿cierto? Tengo acá €1, 200 pesos colombianos, ¿cierto? Lo que le sobra. Y resulta que las limosnas no son eso. Entonces usted lee esto y usted dice, Cornelio lo que tenía ahí en el bolsillo. No, las limosnas bíblicamente eran dinero que usted daba a los necesitados. Y cuando usted busca en otras traducciones, lo traduce de esta manera. Él daba mucho dinero a los necesitados, ¿cierto? Significa que y vea que es importante que Dios vio lo que él hacía. Lo último que quiero en este momento es que usted diga, tengo que diezmar. No diezme, no lo haga. Y si usted hoy se ve motivado a hacerlo, no lo haga hoy. Hágalo en la semana de ayuno si quiere. Porque lo hace hoy y lo está haciendo en algo erróneo, emocionalmente. Y no debe ser emocionalmente, porque debe ser con alegría y por voluntad propia. Pero lo que sí quiero que sepa es que para Dios las finanzas son importantes, como lo es la oración en este aspecto. Porque es la manera en que tú has recibido, tú das también y compartes a los demás. Y estamos hablando solo en limosnas. En la Biblia vemos ofrendas, diezmos, primicias, que son otra cosa en la cual tú tienes que tener un poco más de madurez para poder hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga. Entonces, acá vemos a Cornelio, que Cornelio no posa, él practicaba la fe, vivía la fe. Él no estaba esperando que le dijeran, él hacía. Él correspondía de la manera correcta. Acá vemos que él tenía algo muy importante, ¿cierto? Y quería hacerlo en secreto y constantemente. Lo hacía regularmente. Su oración y sus limosnas. Y algo de lo cual pues a veces nosotros tal vez no podemos tener, y es fácil no tenerlo hoy en un mundo tan perdido, es ser compasivo con los demás, altruistas. Cornelio pudo no haber hecho eso, dar de lo que él tenía, pero él dio sencillamente porque creyó que era lo correcto, lo necesario. Dentro de todas las cosas que pudo haber hecho, a Dios le plació y le agradó, que es lo que dice la Escritura. Entonces, acá viene nuestro primer punto, ¿cierto? Dios ve en secreto y lo convierte en memorial público. Esta es nuestra primera parte. Este es nuestra primer entorno, nuestro primer encuentro de Cornelio con Dios. Y para que vayamos pensando, ¿ustedes qué creen que Cornelio le estaba pidiendo a Dios? Porque algo le tendría que haber pedido a Dios. Y no me malinterprete, no estoy hablando nada material. Yo imagino a Cornelio tal vez diciéndole, Señor, compruébame que soy tuyo. Una vaina así. O Señor, yo quiero manifestar tu gloria. No sé, porque Dios responde muchas veces a los inquietantes espirituales que nosotros tenemos. Y Él actúa conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, a lo que Él quiera sería un propósito específico. Entonces, ese primer punto para que lo pensemos. Ahora, en una segunda parte, Dios refine lo que es la pureza, y esto sería de menú a mesa, ¿cierto? En ese lienzo, cuando vamos a leer la escritura que dice en Hechos 10, sí. Al 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él una segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué pasa en este aspecto?
los animales que se arrastraban, ¿cierto? Se llamaban que eran impuros, inmundos, comunes. Y estos eran animales que colocaban al judío en una condición de impureza. Y para poder ser puros, ellos tenían que ir al templo, tenían que lavarse, bañarse, llevar una ofrenda y volverse a limpiar. Pero si ellos volvían a comer, a tocar o a participar de ciertos alimentos, quedaban nuevamente impuros. Entonces, ¿qué hacía un judío devoto? No comía, no se acercaba, no los veía, procuraba alejarse lo que más pudiera. Pedro, ¿qué pasa? Subió a la azotea, ¿a qué? ¿A qué subió Pedro a la azotea? A orar. ¿A qué subió? A orar, a orar. Y tenía hambre, pero él subió a orar. Y le viene un lienzo, ¿cierto? Con todos los animales, que algunos de ellos, bueno, uno de ellos, el puerco es muy rico hoy en día para nosotros, ¿cierto? Pero para él no era nada rico, para él era algo abominable, despreciable, algo que no se quería. Y él que dice, como un buen judío devoto, le dice, no, yo no lo voy a hacer. Y el ángel del Señor que le dice, come. Y aún el ángel diciéndole a él que dice, no, no comeré. ¿Cuántas veces le tiene que decir el ángel a Pedro? 3 veces. Y lo peor es que Pedro, uno ve, en lo que uno lee, ve la actitud de Pedro todavía como ¿para qué? ¿Yo por qué voy a comer algo que es impuro? Pero ahí viene el cachetazo santo del Señor, ¿cierto? No llames impuro a lo que yo he limpiado. Y acá hago un pequeño paréntesis, porque a veces nosotros somos muy duros con los hermanos nuevos en Cristo, ¿cierto? A veces uno ve una persona nueva que sí estaba en problema, llena de cosas, mal. ¿Usted qué espera de una persona nueva que hasta ahora está saliendo de todo lo que antes vivió y ha sido transformado, llevado a la luz admirable? Un proceso. Y normalmente el proceso está en sus primeras instancias de errores, de falencias, de cosas tal vez que a ti no te gusten. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Somos prontos para hablar, para decir, para juzgar, cuando no entendemos que un día nosotros estuvimos ahí también. Y ahí lo que tenemos que recordarnos, lo que Dios ha limpiado, ¿quién eres tú para juzgarlo? Más bien, como cristiano maduro, lo que yo debo hacer es tomarlo y ayudarlo. Y eso es poco lo que hacemos. Pocos vemos la debilidad, el problema de mi hermano y decimos, quiero ayudarte, ven, te acompaño, te sostengo, te ayudo. No, no lo ha visto, pastor, no lo ha hecho. Y todos pasamos por ahí. Es algo lo cual tenemos que aprender a madurar, a identificar y pedirle a Dios que nos ayude. Como también se deben hacer exhortaciones, ¿no? Porque hace 8 días lo hablábamos. Hay personas que ya están para ser maduros y todas son bebés espirituales. Eso es otra cosa. Tampoco. Hay personas que ya debemos realmente crecer espiritualmente. ¿Qué otra cosa entonces acá viene a pasar, cierto? Pedro por fin acepta y él decide irse. Y él por fin decide, ok, vamos a ver qué. Cuando él está bajando, ¿cierto? Y yo me imagino a Pedro un poco confundido diciendo, ¿qué será lo que me está diciendo? ¿Cómo así que ahora voy a comer? Llegan las 3 personas que había enviado Cornelio y le golpean y le dicen, ven que el Señor ha puesto una visión a mi amo y ahora te pedimos que vengas con nosotros. Y es interesante porque si Cornelio no tiene la visión, ¿ustedes creen que hubiera mandado a alguien a Jope? ¿Si era Jope? Bueno, creo que era Jope, ¿cierto? ¿Creen que hubiera mandado a alguien a ese lugar? No. Y si Pedro no tiene ese momento de éxtasis donde vino esa visión, ¿usted cree que él hubiera bajado y encaminarse en un viaje para verse con gentiles? No. ¿Qué los conecta a los dos? El internet, el WhatsApp, el amor por Israel, la oración. Porque el uno era devoto orando y el otro había subido a orar. La oración. Y es el poder de la oración que usted y yo muchas veces despreciamos.
Si nosotros entendiéramos qué tan fuerte, qué tan poderoso es la oración, viviríamos orando. Pero como no creemos en la oración, sino en el poder de nuestras manos, pues por eso es que nos desgastamos muchas veces más de lo que deberíamos. Seguimos entonces. Pedro hace una exclamación, ¿no? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Esto es del tercer punto, perdón. Dice en 10:15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dice el Señor. Y la visión viene entonces no solo a tratar de alimentos, sino viene a hablar de autoridad, amistad y mesa, ¿cierto? Lo que quería que en primera mano viera Pedro, el Señor, era que esos animales que le llamaba impuro ahora los podía comer, los podía tener en la mesa. Y vea que lo que Dios estaba haciendo era preparando el corazón de Pedro para algo que iba a pasar después, ¿cierto? Regálame el siguiente versículo, por favor. El siguiente, de una vez, ahí. Cuando vuelven, ¿cierto? Vuelven y Pedro ya llega a encontrarse con Cornelio. Hace 8 días les decía, Cornelio lo que hace es que se bota en piso y Pedro le dice, levántate, yo soy uno como tú. Pero entonces después le cuenta qué fue, porque Pedro le dice, ¿y usted para qué me llamó? ¿Cuál era la necesidad de venir aquí? Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Primero, ¿cuánto duró el viajecito? Póngale que 2 días de ida y 2 de vuelta, 2 días, 2 idos, 4 días, ¿sí? 4 días, porque cuando tuvo la visión los mandó a ir. Mínimo 3, ¿cierto? Pero ¿en qué estaba haciendo? Estaba en ayunas, estaba ayunando. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer esta semana? Ayunar. ¿Qué estaba haciendo un gentil que por los judíos era tratado como perro, que estaba completamente separado de Dios, que no tenía ninguna posibilidad, que Dios tiene que mostrarle un lienzo a Pedro, que era un apóstol, con los animales más impuros, ¿cierto? Diciéndole, eras lo más impuro? ¿Qué es lo que tiene que hacer Cornelio para que realmente llame la atención de Dios? Orar y ayunar. Y acá en este capítulo no vemos una gran exposición de cómo ayunó Cornelio, pero sí nos muestra la condición de su corazón. Era temeroso y piadoso y lo mostraba a través de ser una persona dadivosa, daba, ¿cierto? Y Santiago lo define en que si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, entonces déjame yo te muestro mi fe con mis obras. Y algo lo cual yo reflexiono mucho y tal vez critico de una manera personal a los cristianos, a nosotros mismos, es que a veces en la nueva vida cristiana, porque antes que hacíamos obras para acercarnos a Dios, y usted hacía cosas para tratar de acercarse a Dios, hacía. Pero cuando conocemos la gracia, cuando sabemos que es un regalo, que Dios nos lo dio todo, ¿usted qué es lo que ahora dice? No, solo hay que orar, ya no hay que hacer cosas. Es que las cosas ya no son algo en lo cual tú te acercas a Dios. Las cosas deben de ser un resultado, un fruto de la vida transformada, en lo cual tú no estás esperando que Dios te ame más, te ame menos por lo que tú haces, sino porque tú estás agradecido completamente, tú lo haces y punto, ¿cierto? ¿Qué haces en este aspecto muy concreto? ¿Qué era lo que hacía Cornelio? Daba. ¿Nosotros qué hacemos? Servimos, damos, testificamos, demás cosas. Entonces, el tercer punto, y es donde viene terminando, José, si me colabora el piano, el Espíritu verifica pertenencia. El Espíritu verifica pertenencia. Este capítulo es muy especial porque es la entrada de los gentiles a ser pueblo de Dios. Y usted va a pensar, pero el que fue enviado a los gentiles fue Pablo, entonces ¿por qué viene a pasar esto con Pedro? ¿Recuerdan qué fue lo que hablamos hace unos fines de semana? Lo de Pablo había tomado ¿cuántos años? 3 años. Cuando Pablo sube a Jerusalén habían pasado 3 años. Y ahorita en este momento todavía Saulo está siendo Saulo, está en el proceso de conversión.
cuando él viaja a Damasco y todo lo que pasó. Es decir, que en este momento todavía Pablo no era Pablo, estaba más en la parte de Saulo. El que le da acá la autoridad es el Espíritu Santo cuando viene a hacer este acto provechoso, este acto milagroso, cuando viene a derramar su Santo Espíritu sobre los gentiles. Y si ustedes leen rápidamente versículo 10, 34 al 38, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Después de esto, lo que Pedro hace, ¿cierto?, es confirmar que realmente el propósito de Dios era que él llegara a tener una cita con Cornelio. Eso es lo que está diciendo ahí. Y después de la respuesta de Cornelio, que le dice: yo quiero que usted esté acá, que nos enseñe. Cornelio había traído a su familia, personas, o sea, había tenido como un grupo de conexión. Y le dijo: enséñenos. Y Pedro empieza a hacer lo que él mejor sabe hacer. ¿Qué es lo que uno más o lo que mejor debería hacer como cristiano? Exponer el evangelio. Exponer cómo Jesucristo murió por amor a nosotros y a través de él tenemos camino al Padre. Resumido. Siempre que hemos visto en Hechos, siempre hemos visto la exposición del evangelio. Como todos los apóstoles, cuando tenían la oportunidad, lo único que hacían, a los judíos los llevaban por la línea cronológica y les decían desde los antepasados, lo que dijo Moisés, lo que dijo es lo que viene a ser en Cristo, en Jesús, este al que ustedes mataron, ¿cierto? Ahí lo hace, léalo en su casa. Pero lo interesante es lo que viene a pasar un poco más adelante. Dice el versículo 44. Él venía diciendo en el 43: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Venía en su exposición cuando ¡pum! Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, perplejos, callados, blancos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿A quiénes les había caído el don del Espíritu Santo o sobre quién se había reposado el Espíritu Santo? Sobre los judíos. Y si usted va a Hechos 2, porque hay personas que confunden o no confunden, los colocan en el mismo aspecto. Dicen: lo que pasó en Hechos 10 es lo mismo que pasó en Hechos 2. No es lo mismo. En Hechos 2, ¿ustedes se acuerdan sobre quién cayó? Si vamos rápido al versículo de Hechos 2 que tengo ahí. Eso es como el versículo 2. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes estaban en Hechos 2? Judíos de todas las naciones, ¿cierto? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Quiénes estaban ahí? Todos eran judíos. Pero ¿quiénes estaban hablando en diferentes lenguajes? En árabe, en romano, en judío, en un montón los que dice ahí, si usted lo lee. Los de Galilea. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor Jesús? Pescadores, carpinteros. Eran personas iletradas. O sea, no sabían ni siquiera poder escribir en su mayoría. Y estos que no escribían, se derrama el Espíritu para que pudieran entender los demás. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el Espíritu se derrama para unir a todos los pueblos que se habían extendido, ahora unirlos en la persona de Cristo. ¿Cuál es el evento principal acá? Unión, unir a los judíos de todas las partes, en todos los lenguajes, en Cristo.
¿Listo? Eso fue lo que pasó en Hechos 2. Pero en Hechos 10 es diferente, porque todos hablaban el lenguaje, todos estaban y se comunicaban. Pero dice que habló en lenguas. Y las lenguas en este aspecto lo que hicieron fue confirmar lo que Dios había preparado. Y era que los gentiles estaban siendo aceptados en el plan de salvación y redención de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que yo comparto cuando hablamos de temas de lengua, de todo este tema. Yo los creo, yo hablo, ¿cierto? Pero ustedes no me ven acá dando clases o hablando por hablar, porque Corintios nos enseña que si Dios te da un don, debe ser usado para la gloria de Dios de manera ordenada y organizada, ¿cierto? Pero lo que yo sí entiendo, y lo he podido ver en mi vida, en la vida de muchas personas, y la Biblia nos muestra, es que Dios tiene propósitos con los milagros. Y lo aprendíamos hace 8 días. Dios tiene propósitos con lo que Él intercede en la humanidad, ¿cierto? Y de acá es donde podemos entender. Ellos hablaban el mismo lenguaje, pero hablaron en lenguas para confirmar la llenura del Espíritu Santo. Que no significa que siempre tengan que hablar en lenguas, porque si uno sigue estudiando, hay personas en la Biblia, en esta primera iglesia, que no hablaron en lenguas, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Son diferentes experiencias con un único propósito: glorificar a Dios y mantenernos en el propósito que Él quiere. A mí como pastor no me importa si hablan lenguas, si no hablan lenguas, si hace una y otra cosa, si se paran la cabeza. Lo que estás haciendo glorifica a Dios. Si no lo hace, entra en ayuno y oración y pregúntale qué es lo que estás haciendo. Eso es lo importante. Si tú, Corintios, si hablas en lenguas, si tienes dones, si haces sanidades, si liberas, pero no amas a tu prójimo, entonces eres un metal resonando. Y hoy en día hay muchas iglesias y no tengo nada en contra de ellas. Lo que tengo en contra es que hay personas que son rechazadas por no hablar en lenguas. Por ahí, inclusive lo llegan a colocar en perspectivas de la salvación. Si no hablas en lengua, entonces no hay fruto, no se puede ver que realmente tú eres salvo. Completamente erróneo. Aparte, también conozco personas que hablan un montón de lenguas, pero no tienen un carácter sometido a la voluntad de Cristo. Como también conozco personas que no hablan en lenguas y son completamente fríos. Conozco muchas personas porque es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Lo que Dios más quiere no es que tú busques un don, es que tú busques la presencia de Dios. Y acá es lo que podemos, una de las cosas que podemos concluir. Dios no está interesado en Hechos 10 a lo último en que tú seas lleno del Espíritu Santo. Dios está interesado en lo que tú hiciste al principio. Y eso es lo que muchas veces no nos hablan, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo y vamos a hablar. Oye, ¿qué hizo Cornelio para que fueran llenos del Espíritu Santo? Piadoso, temeroso de Dios. Se derramó el Espíritu Santo, habló en lenguas y vieron maravillas. Claro. Pastor, yo quiero hablar en lenguas. Hable si es el designio de Dios. Si su vida va a ser transformada, si usted va a cambiar, si usted realmente eso le va a llevar a experimentar el poder, el amor, la gracia de Dios, hágalo, si Dios así lo permite. Pero si no, tranquilo, porque lo más importante es ser como Jesús, ser como Él, tener esa relación con Él. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve si su relación se ha perdido? ¿De qué le sirve? Y piense eso. Vea, una de las cosas que a mí me gusta mirar atrás es mirar cómo era cuando Dios no era el centro de mi vida, para darle la gloria a Él nuevamente. A veces me gusta compartir mis fotos con botellas de cerveza, aguardiente, no porque me dé orgullo, sino porque me recuerda lo que Dios hizo en mi vida. Porque me recuerda que mi Dios es grande, es poderoso. Pero mi Dios no ha terminado su obra. Porque dice su palabra que el que empezó la buena obra en ti, la terminará en Cristo Jesús. Y eso me recuerda que tengo que seguir. Y con esto yo quiero preguntarles, iglesia,
uniendo un poco la prédica de hace 8 días. Y si usted no la vio, véala. ¿Por qué no va a ayunar? ¿Por qué no va a ayunar? Si usted es una persona que tiene un hábito de ayunar y usted busca la presencia de Dios, está bien. Siga así. Es más, ayúdenos a crecer y a ser como usted. Pero si usted no lo hace, si el 2025 estuvo así, pregúntese hoy, ¿por qué no va a ayunar? Es más espiritual un gentil, un perro, una persona que no estaba hecha para ser pueblo de Dios en este aspecto. Y usted que es un hijo de Dios, usted es amado, apartado, aceptado, perdonado, redimido, justificado, heredero, y puedo seguir. ¿Usted por qué no lo hace? ¿Será que tal vez, diría Efesios, has perdido tu primer amor? Diría Pablo, sentido contrario, porque él lo decía, yo no recuerdo las viejas glorias, ¿cierto? Más bien tú recuerdas las viejas glorias y tú eres el cristiano que hacía, y ahora ¿qué hace? ¿Qué haces? Sirves en la iglesia, muy bien. ¿Y qué haces? Dios tiene una cita contigo cada día, no es solo hoy, cada día, porque quiere transformarte. Vamos a colocarnos de pie. Si me colocan la última imagen. El lienzo bajó, que mi prejuicio también caiga. ¿De qué se trata esta prédica? Dios, ningún pueblo es impuro para Dios. Pues de esta manera lo que Dios ha limpiado, ninguno de nosotros debemos ser quien para juzgar. Por el contrario, y yo en esto que es uno de los versículos que más me empuja a mí, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho se le pedirá. Porque si tú llevas mucho tiempo en el cristianismo, no es para que estés cómodo, para que seas un cristiano retirado. Es para que tu experiencia sea el ancla, o sea, la motivación para otros creyentes que tal vez puedan estar empezando. Y yo me doy palo en eso, porque a veces yo me veo muy cómodo con las bendiciones de Dios, pastor, hemos crecido, pero yo digo, esa no es la vida que en unos años le quiero enseñar a mi hijo, porque Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Amén.